como dice mis hermanos ahí, vamos a estudiar sobre la creencia fundamental número 4, que es el Hijo. Así aparece, mis hermanos, en el manual de iglesia, y así aparecen los documentos oficiales de la iglesia también. Hago la aclaración desde ya que todo lo que voy a compartir lo saqué de, ¿alcanzan a leer ahí? El diccionario bíblico, también del Tratado de Teología, que son los complementos del comentario bíblico adventista y del manual de iglesia. ¿Ya, mis hermanos? Entonces, no hay nada de mi cosecha. Y dice así. Lo primero, mis hermanos, yo por un momento no los voy a poder ver porque voy a tener que achicar la ventanita aquí de donde aparecen ustedes, ya, para poder mirar lo que está acá. Entonces, lo que dice el manual de iglesias, porque esta parte la saqué de ahí, ¿cierto? Específicamente, que es una de las 28 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, y específicamente la número 4. ¿Y qué dice? Dios, el Hijo Eterno, se encarnó como Jesucristo, por medio de él se crearon todas las cosas, se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente humano. Jesús el Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios y aquellos dieron testimonio de que él era el prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar. Resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo para ministrar en el santuario celestial en favor de nosotros. Volverá otra vez en gloria para librar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas. Bien, eso es lo que aparece en el manual de iglesia, ¿cierto? Respecto de la creencia número 4, el Hijo. Y abajito, ¿cierto? Pueden ver todos los textos donde aparece afirmado esto. Bien, ahora si nosotros lo fuéramos desglosando un poquito, porque si alguien nos preguntara a nosotros quién es el Hijo, probablemente no vamos a recordar toda esta declaración y seguramente tendríamos que andarla trayendo enrollada en un papelito, ¿cierto? Guardada en el caso de los hombres en la billetera, en la mochila, en la cartera, las mujeres, como para tratar de leer esto. Pero si a nosotros nos preguntaran, ¿cierto? Oye, ¿y qué es la cuarta creencia? Probablemente nosotros iríamos recordando algunas cosas, ¿cierto? Con algunas generalidades. Primero, que su nombre fue Jesús, ¿cierto? Aquí en la tierra es el Hijo, pero su nombre fue Jesús, que significa ¿qué cosa? Salvador. Bien. También fue conocido como Emmanuel, ¿cierto? Que es Dios con nosotros, Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Altísimo, Príncipe de paz, Cristo, Padre eterno, admirable consejero, entre otros. Por aquí anoté también, ¿cierto?, que otra de las maneras como se conoce a Jesús es como el ángel de Jehová, y por lo menos con ese nombre está identificado 9 veces en la misma Biblia, 8 veces en el Antiguo Testamento y 1 vez en el Nuevo Testamento, ¿ya? También, ¿cierto?, aparece con el nombre de Miguel, y con ese nombre aparece 5 veces en la Biblia, 3 veces en el Antiguo Testamento, 2 veces en el Nuevo Testamento, ¿ya? También podemos ver ahí, ¿cierto?, que Jesús se refirió a sí mismo como Hijo del Hombre. Ese era el nombre que él se daba a sí mismo, como aparece ahí en Marcos 2:10. Nació en Belén, la ciudad de David, para poder identificarse más fácilmente como el Hijo de David. Y por ello, ¿cierto?, el Mesías de las profecías del Antiguo Testamento. Al 8º día fue circuncidado, por cuanto, ¿cierto?, esto era un pacto con el que cumplían todos los judíos en obediencia a sus requerimientos. ¿A qué edad? A los 12 años, ¿cierto? Perdón, a los 12 años, ¿cierto? Eso fue a los 8 días, pero a los 12 años también asistió a su primera Pascua. Y aquí fue donde obtuvo por primera vez un conocimiento de esa relación especial que él tenía de su misión aquí en la tierra, ¿ya? También podemos ver ahí, respecto de su ministerio, que su bautismo y ungimiento con el Espíritu Santo fue a los 30 años, posiblemente en la época de la fiesta de los tabernáculos, en el otoño del 27 después de Cristo. Este fue un acto de consagración a la tarea de su vida, que lo separó para el ministerio.
El Padre declaró en ese momento públicamente que Jesús era su propio Hijo. Y Juan el Bautista reconoció la señal de que se le había indicado para identificar al Cordero de Dios. ¿Ok? No voy a andar en algunas cosas, mis hermanos, porque las vimos cuando el mismo pastor Lefigual habló sobre la naturaleza de Jesús, sobre qué era como, qué significaba que era unigénito y todo lo relacionado con eso. En el desierto también, ¿cierto? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y estando en esa condición vino el tentador. Sabemos, gracias a Dios, ¿cierto?, que salió victorioso. Realizó su primer milagro en Caná de Galilea y con esto dio inicio público a su ministerio. ¿Ok? Miren, en cuanto a sus milagros, podemos dividirlos en 4 grupos: curaciones, exorcismos, resurrección de los muertos y el control sobre la naturaleza. Y algunos, ¿cierto?, de todos estos son que curó, ¿cierto?, 7 enfermedades causadas por demonios, 5 curaciones de paralíticos, 4 curaciones de ciegos, 2 curaciones de leprosos, calmó la tempestad, caminó sobre el agua, multiplicó los panes y los peces, resucitó a varias personas, etc. Y como dice Juan 21:25, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, ¿qué pasaría? No cabrían en todos los libros del mundo, dice Juan, ¿cierto? Fue controversial, echó a los mercaderes del templo, desafió a los líderes religiosos y políticos, estimuló, si nosotros recordamos esos eventos, ¿cierto?, por enunciarlos un poquito, sabemos lo que pasó en el templo, pues cuando los llamó a todos, ¿cierto?, que habían convertido su casa en una cueva de ladrones, y desafió a los líderes religiosos y políticos, y en ese pasaje, ¿recuerdan ahí cuando les dijo que eran unos hipócritas y sepulcros blanqueados? Entonces se los echó encima. Estimuló la fe de las personas. Ahí en Juan 4 y en Marcos cuenta, ¿cierto?, entre otros aspectos, por ejemplo, cuando a la mujer sirofenicia y a la samaritana, ¿cierto?, las invitó a que confiaran en él, ¿cierto? Repasaba ahí el pasaje de Marcos 7, se los puse, mis hermanos, y después yo puedo compartirles esta presentación para que ustedes los repasen en su casa, ¿cierto? Cuando esta mujer sirofenicia tenía a una hija endemoniada y fue a pedir ayuda, y era una extranjera y el Señor la ayuda. Desafió a las personas comunes, ¿cierto? Y ahí en Mateo 5 le dice que tenían que tener una justicia mayor incluso que la de los escribas y los doctores en la ley, para que pudieran heredar el reino de los cielos. Y también, ¿cierto?, porque fue controversial, porque le dio a las mujeres el lugar que les corresponde. ¿Se acuerdan cuando María, ¿cierto?, derrama sobre el Señor Jesús el perfume y la estaba molestando? Y él dijo, no la molesten, porque lo que ella va a ser contado para todos los tiempos. Y en Juan 20, ¿cierto?, cuenta también cuando le da a María Magdalena, ¿cierto?, la misión de ir y de contar que él había resucitado. Entonces, miren, son 2 cosas súper importantes y que se las encargó a mujeres. Finalmente fue tomado preso, torturado, traicionado, crucificado, sepultado y resucitó. Y por último, volverá a buscarnos y destruirá el pecado y el mal. Primero lo voy a dejar hasta ahí. ¿Qué les parece ese resumen? Hasta ahí. Parece como rápido, ¿cierto? Y parece como bastante impersonal también. Y a veces nos puede pasar eso, mis hermanos. Y lo puse de una manera que sonara así de impersonal, porque nosotros podemos buscar mucha información. Pero si toda esa información no significa algo en mi vida, a mí me parece, porque en este caso, ¿cierto?, es lo que yo siento, que no cumple ningún propósito. Porque de Jesús han escrito un montón de personas. Si yo hubiese querido poner, como dice Juan, todo lo que encontré y todo lo que leí, tendríamos que haber pasado más o menos como una semana entera en esta exposición. Porque podía buscar, ¿cierto?, la etimología completa del nombre de Jesús y hacer todas sus especificaciones en griego, en hebreo, en arameo y en cualquier otro idioma, hasta el inglés, ¿cierto?, y el latín. Podría haber también relatado, ¿cierto?, todo lo que significa, porque mientras leía aquí en el Tratado de Teología, mis hermanos, y solo voy a leerles unos enunciaditos de lo que estaba aquí, los títulos, no voy a leer el tratado teológico completo de lo que salía de
de Jesús, que son muchas páginas. Entonces, hablaba aquí, pero que estoy volviéndome al inicio de donde estaba. Entonces hablaba sobre la preexistencia de Dios, ¿cierto? Y que si nosotros volvemos rapidito a lo que decía el manual de iglesia, ¿cierto? Cuando habla de la encarnación, ¿cierto? Significa que Él existía desde antes, desde la eternidad. Podríamos hacer todo un desglose de eso, mis hermanos, pero la verdad es que no tuve ganas de hacer eso. No quería llevar, ¿cierto?, esta exposición por ahí. Y se me perdió la página donde estaba leyendo aquí. También hablaba, ¿cierto?, aparte de la preexistencia, sobre la encarnación y también su ministerio, su divinidad, que significaba que hubiese sido engendrado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto de humano tenía? ¿Cuánto de divino tenía? ¿Era 100% humano? ¿Era 100% divino? Bueno, la Biblia, ¿cierto?, y el tratado dicen que efectivamente así fue, todas esas cosas. También, miren, el verbo hecho carne, nacimiento virginal, la humanidad de Cristo. Después, si alguien quiere, yo le mando todo esto por interno, si alguien quiere esto, o le presto el tratado, ¿cierto?, con un cordel, sí, para que vuelva. La deidad de Cristo, y todo eso, mis hermanos, mientras yo leía, decía, podríamos tomar mucho tiempo en eso. Y de verdad que fue difícil, y nunca pensé cuando mi hermano Josué me pidió que yo expusiera esta parte, que iba a ser tan complicado desde la perspectiva no de hablar de Jesús, sino que hablar de Jesús, y que el tiempo alcanzara, porque sentí, estaba ahí, que si me enfocaba en una parte, iban a quedar 1500 más sin abarcar. Y cómo elegir, ¿cierto?, la que para cada uno de nosotros fuera la más importante. Y es por eso, mis hermanos, que ahí tomé una decisión y enumeré estas cosas de manera rapidita, ¿cierto?, como para relatar lo que había sido el ministerio de Jesús. Pero después llegué a esta conclusión, y es la que quiero compartir con ustedes, y que es en las pisadas de Jesús. Para hablarles, mis hermanos, de lo que a mí me impactó, de quién es el Jesús, ¿cierto?, que yo quiero compartirles. Y ahí dice, ¿cierto?, que ahora quiero hablarles sobre un Jesús más personal. Jesús que cambió y transformó mi vida, y que espero que también haya sido la misma experiencia de ustedes. No ese Jesús histórico, ¿cierto?, insisto, con tantos nombres que podríamos buscar cada uno, sino cada uno su significado, ¿cierto? Y que en realidad no nació en el año 0, sino que nació en el año -3, ¿cierto? Y que hay confusiones, y que a veces siento que todas esas cosas nos marean y nos perdemos de vista lo más importante. Miren, me gustó esta parte que sale en el Tratado de Teología y la copié casi textual, y dice así: en el centro de la religión cristiana está ¿quién? Jesús. Jesús. Más allá de la aceptación de un conjunto de creencias fundamentales, en su suprema esencia, nuestra religión es primero y ante todo un compromiso con una persona. ¿Con quién? Con Jesucristo, porque nosotros somos cristianos, ¿cierto? Y nuestro título, ¿cierto?, como adventista es adventista del séptimo día, pero somos cristianos. Nos debemos al Señor Jesús. Y lo mismo ocurre con el mensaje cristiano, que es un evento, ¿cierto?, que en el centro, ¿quién está? Jesús. Y va más allá de solo una comunidad con raíces primitivas, y eso ocurre porque el cristianismo es Cristo, y es una noticia que vale la pena contar. Y aquí viene, mis hermanos, la parte que yo quiero que ustedes participen todos, porque vale la pena contarla desde la perspectiva de lo que uno vive, desde la perspectiva de cómo uno lo ha impactado. Entonces, ¿cierto?, aquí yo los invito a que abran sus micrófonos y que si alguien tiene ganas de comentar y opinar, lo haga.
porque ya quedan súper poquitas diapositivas. La idea era hacer esto lo más dinámico, ¿cierto? Pero participativo. Entonces, lo primero para mí era impactante el verbo hecho carne. ¿Qué significa el verbo hecho carne? Y yo pensaba en lo siguiente. Pensaba a Jesús como Dios, existiendo desde la eternidad. ¿Cómo puedo explicar eso? No puedo explicarlo. No tengo una palabra y encuentro que no hay nada que pueda hacer gráfico el hecho de manifestar que alguien que existió por siempre y que es poderoso en todos los sentidos, dueño de todo, creador de todo, toma la decisión de volverse humano. ¿Y por qué toma la decisión de volverse humano? Para venir a rescatarme. Y rescatarme de mi propia porfiadez. Rescatarme, ¿cierto?, de mi condena a muerte. Un Jesús, ¿cierto?, que antes de llamarse Jesús, desconozco el nombre que tenía. En algún momento se llamó Miguel, ¿cierto?, cuando estaba con los ángeles. Pero antes de eso, ¿cuál era el nombre que tenía Jesús? Y con lo sublime y que mi mente no logra comprender, él toma la decisión de volverse algo insignificante, algo desde muchos aspectos despreciable, miserable, pero él toma la decisión de humanarse para venir a rescatarme, para venir a encontrarse conmigo, para volver a crear un puente que me una con nuestro Papá Celestial, con nuestro Dios. Y él toma esa decisión. Eso para mí es el verbo hecho carne, mis hermanos. Algo tan grande que no logro explicarlo, pero que me ama también con un amor tan grande que viene y se humana para venir a rescatarme. Y amén y gloria a Dios por eso. No sé qué les parece a ustedes. ¿Hay alguien que quiera comentar algo respecto de eso? Pueden abrir sus micrófonos. Querido Rudy, ¿puedo compartir algo? Por favor. Esa es la idea. Creo que es dando un sentido total de continuidad con lo que veníamos hablando, ya que yo tuve la oportunidad de compartir la semana pasada. Es maravilloso de que el Hijo, Jesús, viene a darnos a conocer ese amor del Padre. Y todo lo que yo dije la semana pasada respecto del Padre se cumple tan solo porque Jesús vino. Y no pretendo poder tampoco poner en palabras aquello que tú has presentado ahora, porque no nos cabe mucho en nuestra cabecita ni tenemos un lenguaje suficientemente amplio para explicarlo, pero Jesús viene para que conozcamos a ese Dios que por naturaleza no tenemos derecho ni opción de conocer, porque no tenemos herramientas para alcanzarlo. Y Él viene y se humana, se hace carne, porque sabe que nosotros no podemos llegar a Él de otra manera. Es un amor tan grande que definitivamente nuestras palabras y nuestro entendimiento queda corto. Tan solo nos queda agradecerlo y nos queda vivirlo y nos queda contarlo. Amén. ¿Cierto? Y hay toda una discusión teológica entre muchos eruditos y expertos de cómo se humanó, ¿no? Que implantó el Espíritu Santo el embrión en María. Otros dicen no, que en realidad fecundó el óvulo de María. Y otro dice que tenía, no sé, una especie de espermatozoide divino. O sea, hay una discusión gigante. Yo no tengo idea. Lo que yo sé es que ese ser infinito, tremendo por naturaleza, que no hay palabra que lo detalle, se hizo humano, nació de María y nos vino a mostrar el amor de Dios. Un amor, ¿cierto?, que se enseñaba que prácticamente no existía en el sentido de la condicionalidad y que Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, era un Dios tirano que castigaba y maltrataba, y Jesús vino ahora tan bueno, ¿cierto?, que es diferente, ¿no? Vino a mostrarnos el mismo amor que existió desde siempre y a reivindicar la imagen de Jesús. Entonces, ese es el verbo hecho carne para mí. Y si a mí alguien me pregunta que no conozca, ¿cierto?, de teología, ni que haya estudiado la Biblia tanto, yo le digo, es eso, el Dios más grande del universo, del infinito, me ama tanto que se hizo humano. Pero eso no acaba ahí. Después vemos
un milagro en Caná. Y podemos buscar toda una explicación científica para decir que transformó el agua en jugo de uva. Pero yo prefiero contar de que este Jesús estaba interesado en un matrimonio nuevecito. Se acababa de juntar. Y el presagio era de que si se acababa el vino o jugo, ¿cierto? Ese matrimonio iba a fracasar. Y una mamá, ¿cierto? Como las que celebrábamos hoy, tan preocupada, va donde Jesús y le dice, mira lo que pasó. Y le dice, mamá, pero todavía no es mi tiempo. El tono a veces pareciera decir como le dijo, mujer, ¿qué te pasa conmigo? Déjame en paz. No, la terminología es, mamá, todavía no puedo revelarme. Pero la mamá lo mira y Jesús dice, ya, bueno, mamá, está bien. Y parte y ayuda a un matrimonio, a una familia que estaba empezando. Y se preocupa de una manera tan personal por algo que a lo mejor a él podría no haberle interesado. Pero él va y obra un milagro más allá de transformar agua en jugo, el milagro de reparar una relación que podría haber fracasado ese mismo día, porque alguien le iba a empezar a echar la culpa al otro, y lo más probable es que la mujer le echara la culpa al hombre, ¿por cierto? Entonces, considerado con los hombres, el Señor Jesús atiende, ¿cierto?, el ruego de su mamá y soluciona el asunto. Salva un matrimonio. O sea, está preocupado por cada uno de nosotros, no solo de manera personal, sino que también está preocupado de la institución que él mismo creó. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Hay alguien que quiera opinar algo sobre eso? ¿Nadie? ¿A nadie le impacta eso? A mí me impacta. Además que no fue poca agua, fue harta agua. Miren, eso es, desde siempre la gente ha sido buena para tomar jugo. Pero es impactante, a mí me sorprende eso, y si alguien me preguntara, yo no tendría cómo explicarle cómo hizo el milagro, pero sí puedo contarle de que él estaba preocupado por una familia y de que ese fue su primer milagro en favor de una familia, y con eso inicia su ministerio prácticamente de manera pública. Miren, después puse ahí 2 hombres que encontraron en Jesús esperanza y liberación. ¿Saben en quién estoy pensando aquí? En los endemoniados gadarenos. Otra vez, oye, ¿cómo puedo explicar yo el amor de Dios? Oye, habían unos hombres que estaban olvidados de la gente en el contexto de que ¿quién los iba a poder ayudar? Pero Jesús, ¿cierto?, cruza un mar embravecido para ir a ayudarlos. Se baja de un bote y cuando salen corriendo de los sepulcros que hacían en la piedra caliza, seguramente en el cerro, todos los demás dijeron, patitas, ¿pa' qué te quiero? Y arrancaron. Y Jesús se queda parado ahí esperando que lleguen, ¿cierto?, estos hombres. El relato, ¿cierto?, de Mateo dice que son 2, los otros dicen que eran 1, la hermana Elena aclara que uno gritaba más que el otro, ¿cierto?, que era más bochinchero, y seguramente venían con ganas de, como eran demonios, de dañar al Señor Jesús. Pero ante la presencia de Jesús, ¿qué es lo único que pueden hacer? Caer de rodillas. Y el Señor finalmente, a través de un milagro, que solo por el poder de su voz expulsa esos demonios, restaura la vida de esas personas. Una vida que estaba destruida, rompían las cadenas, ellos se herían, estaban apartados, quién sabe si tenían hijos, esposas, familias, que los echaban de menos y que los habían dado por perdidos, pero los trajo a la vida. Y es tan impactante, ¿cierto?, que yo esto siempre lo he contado así, pues esto me lo imagino yo de esta manera, que cuando el Señor, ¿cierto?, libera a estos hombres, se van los demonios hacia la piara, ¿cierto?, o el hato de cerdos, y estos se van por la ladera del cerro y se ahogan todos, y quedó la escoba, po. Empiezan los gritos, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Empieza a llegar la gente, y en vez de acercarse a preguntar qué había pasado, y asombrarse y alegrarse por lo que había pasado con estos endemoniados, ¿qué hacen ellos? Dicen, chupa, y aquí nos va a ir mal, porque si este sigue echando demonios de aquí, nos vamos a ir a la quiebra. Y echan a Jesús, le pide que se vayan. No voy a andar en eso. Vuelve Jesús a la barca
y se encuentra con el ex endemoniado, dice Marco. Y yo siempre me lo imagino esto, de que él estaba sentadito en la barca, así como tratando de lo más calladito pasar desapercibido. Y Jesús le dice, ¿y qué haces ahí? Es que yo ahora me voy contigo. ¿Para dónde más voy a ir si tú me liberaste? O sea, si me alejo de ti, capaz que me vuelva a pasar lo mismo, voy a caer en la misma situación. Pero Jesús le hace un encargo. ¿Y qué le dice? Anda y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Y el hombre se rebela ante eso? No, el hombre es súper obediente. Se va y solo le contó a los suyos lo que Jesús había hecho, ¿no? No. Dice que él empezó a declarar en Decápolis todas las cosas que Jesús había hecho por él. Me gusta este juego de palabras porque Jesús le dice que cuente lo que Dios hizo por él. Pero este hombre entiende que Jesús es Dios. Entonces cuenta lo que Jesús hizo por él. Y el relato bíblico no especifica cuántos meses pasaron entre la primera visita de Jesús que gesta allá a Decápolis hasta que viene la segunda. Y fueron más o menos como 8 o 9 meses. Y dice que Jesús vuelve a ir y empezó a recorrer Decápolis. ¿Y qué pasó ahora que Jesús vuelve a ir? ¿La gente lo echó de ahí? No, la gente lo recibió con los brazos abiertos y le traía a los enfermos y a los endemoniados. Y el Señor Jesús los sanó a todos, dice el relato bíblico. Entonces, miren, si me preguntan, ¿quién es Jesús? Es el hombre que pudo restaurar la vida de 2 endemoniados. Y que esos endemoniados, uno, ¿cierto? Tal vez específicamente con más fervor, proclamó lo que el Señor había hecho. Y cómo ese hombre, ¿cierto? Inspiró las vidas de otros para que después cuando llegara Jesús lo aceptaran. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con lo que el Señor ha hecho también en nuestras vidas? ¿Quedarnos para nosotros? ¿Contarlo a los nuestros? ¿O proclamarlo por Decápolis? ¿Cierto? ¿Qué les parece a ustedes, mis hermanos? ¿Los asombra este mensaje o no? A mí me impacta. Es uno de los que más, cuando yo recuerdo y pienso en restauraciones, esto se me viene a la cabeza al tiro, porque cobra un valor, pero gigante para mí. La Eli trató de pasar agachada por atrás y la vieron todo igual. Pues miren, una mamá vuelta a la vida, en relación a lo que estábamos comentando hoy, ¿cierto? Celebrando a las mamás. Pero tal vez puse haber puesto 2 mamás, porque se me vienen a la mente por lo menos 2, ¿cierto? Pero esto es personal, pues cómo Jesús me impacta a mí. Y estaba pensando en la mamá, ¿cierto? De la niñita muerta, a la que el Señor Jesús revive, ¿cierto? Después de haber sanado también a la mujer que estuvo 12 años enferma, ¿cierto? Y la niñita tenía 12 años también. Miren, hay un juego de 12. Entonces, ¿por qué pongo una mamá vuelta a la vida? Porque yo no me imagino, ¿cierto?, cómo queda una mamá si se le muere un hijo. Y también estaba pensando, ¿cierto?, en la viuda de Naín. ¿Cierto? Tuvimos la oportunidad de estudiar, ¿cierto?, con Frank, con Jonathan también hace poquito sobre la viuda de Naín y todo lo que involucró ahí. Entonces imagínense, 2 mamás que se les mueren sus hijos. La primera todavía queda con su esposo. No sabemos si tenía más hijos, pero había muerto su hijita. Y en el caso de la viuda de Naín, además era viuda y muere su hijo. Ambas, ¿cierto?, pierden tal vez lo más querido que tenían. Que el Señor Jesús le devuelva a sus hijos, aparte de la resurrección de ellos, ¿es una resurrección para las mamás o no? Entonces, si alguien puede contar un milagro que impacte la vida, es una mamá a la que el Señor Jesús le devuelve su hijo. Y yo siempre pienso también en esto y se me viene a la mente la hermana Flor cuando cuenta su testimonio, ¿cierto?, con David, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo una mamá no va a contar impactada, ¿cierto?, lo que Jesús hizo en su vida, ¿cierto? Y si alguien le preguntara, oye, ¿y en qué creen los adventistas? Yo creo en Cristo por esto. Y más allá de decirle que es la 4ª creencia fundamental de 28 que tenemos, le va a decir, yo creo en el Jesús que me devolvió a mi hijo. Yo creo en el Jesús
que me devolvió a mí la vida. Entonces esto a mí también me impacta. Y pensaba en otro, la reconstrucción de una vida y la reconciliación. Y estaba pensando, ¿cierto?, en la historia de la mujer en la que el Señor Jesús echó 7 demonios. Una mujer, ¿cierto?, que también estaba destruida, ¿cierto?, que andaba por la vida perdida. Y el Señor Jesús, ¿cierto?, la restaura. Estaba pensando también en la mujer que le trajeron, ¿cierto?, que había sido descubierta en el acto mismo de adulterio. Todo una trampa, ¿cierto? Porque nunca trajeron al hombre, la trajeron a ella nomás. Y el Señor, ¿cierto? ¿Por qué hablo de reconciliación aquí también? Porque el Señor, después de liberarla de lo que era el destino cierto de muerte, le dice, vete y no peques más. Con esto, hermanos, al pensar en todos estos milagros, ¿cierto?, y que pueden llevarnos a la emocionalidad, no quiero disminuir el hecho de que nosotros, como decía al principio, tenemos un compromiso con el que es el centro de la religión cristiana, con Jesús, con Cristo, y lo que Él manda debe ser ley para nosotros, debemos obedecerlo. Pero la obediencia, ¿cierto?, no es lo que nos salva es el amor. Entonces pienso, ¿cierto?, en todas estas historias de vida restauradas y de reconciliación con Dios. Porque por mucho que yo me aprenda todo a lo mejor una exégesis de palabras difíciles, si no encuentro en esto al Jesús que me salva, no me va a servir de nada. Puedo encontrar, ¿cierto?, en esto al Jesús que estaba preocupado del hambre de las personas, ¿cierto?, cuando habían estado todo un día escuchando sus enseñanzas y tenían hambre. Y los discípulos, ¿cierto?, voy a ocupar la palabra incompetentes, pero no porque ellos fueran incompetentes, sino que incapaces, ¿cierto?, de tener recursos para alimentar a tantas personas, le dice, Señor, despáchalo. ¿Y qué le dice Jesús? No, denles ustedes de comer. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Ah, vengan. Hoy aquí hay algunos panes y algunos peces. Bien, oremos. Y los multiplica. ¿Por qué? Porque era Dios y tenía poder. No, porque tuvo fe. Y le da de comer a 5.000 sin considerar hombres, o sea, sin considerar mujeres ni niños. Y les da de comer. O sea, estaba preocupado de algo que es tan, tal vez, intrascendental, ¿cierto? Pero él estaba preocupado de que la gente tenía hambre y que capaz en el camino se iban a desmayar y a lo mejor había niños que tampoco habían comido en todo el día. Entonces, el Señor tuvo ahí una buena comida, ¿cierto?, de camaradería con todas esas personas. Y yo pensaba que de ahí debe ser que los adventistas son tan buenos para comer. Seguramente, ¿cierto?, seguimos este ejemplo, ¿cierto? Porque si hay algo para que son buenos los adventistas, para comer, por lo menos de lo que yo conozco. Entonces, ¿cierto? Mira, el Señor Jesús estaba preocupado de eso. Entonces yo pensaba, si el Señor hizo una convivencia con 15.000, bueno, qué más da que nosotros hagamos algunas en la iglesia, ¿cierto? Entonces, miren, mis hermanos, qué interesante cómo el Señor se involucra de manera tan doméstica, si pudiéramos decirlo en una palabra, pero como bien lo aclara Elita, tan personal con nosotros, en las cosas que nos interesan. Ya seguramente va a venir el momento en que hablemos del Espíritu Santo, no me quiero adelantar con eso, pero cómo esto, ¿cierto?, nos hace ver de que la deidad está plenamente involucrada con nosotros. Cuando estudiaba sobre esto, mis hermanos, y uno busca, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento lo que habla del ángel del Señor, no siempre es tan fácil diferenciar en cuál veces era Cristo y cuáles veces eran otros ángeles. Y el comentario bíblico decía que eso demuestra de que hay tanta unidad en la deidad y en el cielo para con el ser humano que no es trascendental en algunos casos diferenciar quién era quién. Porque lo importante es que el cielo está preocupado de nosotros, que el cielo en pleno está buscando nuestra salvación. Están todos interesados en que nos salvemos. Y el Señor Jesús es parte de esto. Su nombre, ¿cierto?, como leíamos antes, que decía Jesús, el Salvador.
Cristo, el Mesías, ¿cierto? El que esperaba, el Redentor, el Restaurador, Príncipe de paz, ¿cierto? Consejero admirable, ¿cierto? A quien podemos acudir en los momentos de más dificultad. El que se preocupa si yo tengo hambre, el que se preocupa de que yo esté bien en mi matrimonio, el que está atento a que si yo tengo ciertas luchas en mi mente que me están sofocando, Él me puede librar de eso. Ese es el Cristo, ¿cierto? Que aparece ahí en la cuarta creencia fundamental, un Jesús personal. Y miren, terminamos con esto. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, para que después, ¿cierto?, no digamos que no abrimos la Biblia. Romanos 8, del 28 al 39. Romanos 8, ¿cierto? Del 28 al 39. Esto lo hemos leído, mis hermanos, seguramente muchas veces. Pero piensen ahora, mis hermanos, cuando lean esto, en este Jesús personal que está interesado en cada detalle de mi vida, en los estudios, en una mamá, en un hermano, en un papá, ¿cierto? En nosotros como congregación, ¿cierto? Y leamos, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuántos son llamados? ¿Unos pocos? No, somos todos llamados, ¿cierto? Porque a los que antes conoció, ¿y por qué nos conoció? Porque Él nos creó, Él nos pensó, ¿cierto? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, por eso, mis hermanos, ¿no? Si pudiéramos, y podríamos poner aquí, mis hermanos, por cada uno de los que está aquí, una diapositiva más con la historia de cada uno. Yo podría poner, ¿cierto?, un tesoro. ¿Y qué es lo que Elita me mostró cuando ella me conoció, ¿cierto?, y cuando ella me enseñó sobre Cristo? Y seguramente, ¿cierto?, aquí habían varios testimonios de hijas e hijos que decían: mamá, tú me mostraste a Cristo, tú me enseñaste sobre Dios, ¿cierto? Y podríamos ir cada uno poniendo historias de reconciliación. Yo cuando conocí a Dios, después de que Elita me lo mostró, yo pude reconciliarme con mi papá terrenal. Y seguramente, ¿cierto?, historias habrían al por mayor. Y todas esas, mis hermanos, podríamos resumirlo en una palabra, y que la recordé, ¿cierto? Ya se lo conté a Elita y a Lucy, así que ya se van a repetir esa parte de la historia. Hace muchos años atrás nosotros en la iglesia, mis hermanos, y con esto termino, asistía, sigue siendo miembro de la iglesia, un hermano de nombre Luis Silva. Él había estudiado teología en Chillán y la
la asociación, digamos, la obra, lo preparó a él para ser director de colegios, ¿ok? Él no se ordenó como pastor, ¿cierto? Pero él era teólogo. Y era un hermano súper pedagogo, enseñaba, pero de manera súper fácil, y era además súper dinámico y atractivo. Entonces él un día nos contó una historia de un compañero de curso suyo, y que estaban por dar su examen de grado, de hecho estaban ahí en el examen de grado. Y este compañero, que yo no recuerdo el apellido, pero era de ascendencia judía, era súper cabezón para estudiar, entonces era experto en griego, experto en hebreo, y en no sé en cuántos idiomas más. La cosa es que era un erudito, antes incluso de que ya fuera ordenado teólogo, qué sé yo, y muy adelantado por sobre los demás. Entonces estaba él en el examen de grado y estaba la comisión de pastores y le hacen una pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Y todos esperaban que él diera una respuesta, pero que se iba a tomar una hora explicando quién era Jesús. Y dice que su compañero se tomó la pera, pensó unos minutos y todos expectantes. Todo así, wow, ¿con qué va a salir? ¿Con qué va a asombrar a los profesores? Si él era un experto. Y pensó un rato, y al final miró a la comisión y les dijo: es mi Salvador. Y los profesores lo miraron y le dijeron: está aprobado, váyase. Y eso fue todo. Todos esperaban una cátedra sobre Jesús, pero él les dijo: es mi Salvador. Yo podría haber puesto en esa presentación y hubiéramos demorado esto 1 minuto, pero iban a quedar con gusto a poco, así que por eso le agregué unas cosas más. Si tuviéramos que decir respecto de la cuarta creencia, ¿quién es Jesús? Yo declararía: es mi Salvador. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que alabado sea el nombre del Señor Jesús, o sea, de nuestro Padre Celestial, en Jesús y también en el Espíritu Santo. Amén.